Fuerza Armada vivirá mientras viva la República. Hoy tenemos una entrevista muy especial. Mi sargento Gonzalo Rivera y mi sargento José Luis Quintanilla tomaron a bien entrevistar al padre de mi sargento Esposorio. El padre de mi sargento Esposorio es un veterano de la Guerra de las 100 Horas. La Guerra de las 100 Horas se libró en Honduras y El Salvador. Fueron días intensos de combate y tenemos la historia de voz de uno de los combatientes que estuvieron librando esa guerra, un veterano que nos cuenta cómo sucedió y quién eran los autores principales de esa guerra que se libró entre Honduras y El Salvador. Vamos a escuchar a este héroe de la patria contándonos esas historias que quedan en el corazón del que las vivió. El gobierno Catracho y el general Medrano, por el otro lado iba haciendo droga y la Guardia Nacional, los pobres soldados hondureños no tenían disciplina, lo que se subían eran los palos y de allí caían de como que eran. Pues sí, caían como que eran. Pues sí, no es que nosotros hemos tenido la culpa, sino que ellos porque no estaban preparados para una guerra. Los salvadoreños que estaban allá, ellos pusieron reparo que hubo un fútbol de una selección, que porque un gol que le hizo el pajarito, el aquel de San Miguel, eso fue específico, pero no fue otra cosa. Okay. Como los salvadoreños somos de trabajo, claro. Y entonces estábamos preparados allá en Honduras. Yo no, pero los que estaban allá estaban preparados. Y no hallaban cómo hacer para que les quedaran las riquezas a ellos. Pues si me ven o me van a oír, que es cierto, y la verdad sí fue, pues. Claro. Y después que cuando viene el conflicto armado de la guerra de nosotros aquí, que esto es una guerra interna, una guerra, ¿qué siente usted cuando ya mi sargento entra al ejército y dijo, va mi hijo a pelear, va mi hijo a enfrentar una guerra en la cual yo también tuve la oportunidad de enfrentarla? Para usted, ¿qué sintió usted para...? Pues, como siempre uno, pues, le dan detalles que somos los poderosos, pues les voy a decir, tanto los unos como los otros, porque allí en el dicho toque que se hubo, nadie fue ganador. Okay. Sí, pues tanto como murió gente de ellos, como murimos de parte del ejército, patrulleros, en fin, y gente, pues, una parte indefensa, pero que pues, sucedió eso. Sí. Una guerra, pues, que no tuvo sentido, pero sí, mortalidad de personas sí hubieron, en fin, todo. Y allí, pues, se fue tratando, ya cuando entró de presidente el señor Medrano, como se llama, Alfredo Cristiane, ya fueron tratando de dialogar, buscar diálogo, tanto los unos como los otros. Claro, el FMLN y la Fuerza Armada. Y ahí había de todas las instituciones, estaban metidos allí, Joaquín Villalobos, Chepe Handali, seguían todos los jefes. Y entonces, pues, el primer diálogo que hubo ya de tratado de reunir las personas que venían buscando la paz, los unos y los otros, se hizo en la carretera que va para el Puerto de la Libertad, en San Antonio de Agualo, San Antonio del Barillo. Allí se hizo la primera reunión de tratado de paz. Y la segunda se hizo en Esquipula 2. Se le dice Esquipula 2 porque ya fue la de allí, y la de allá ya fueron 2 reuniones. Mira, Esquipula 2. Sí. Y de allí, la última, donde se reanudaron las relaciones que se iban a calmar las armas, fue en Chultepec, México. Para las acuerdos de paz. La gente que estaba aquí en El Salvador era Fidel Sánchez Hernández. Okay. Y entonces
y se pensó mandar una comandancia del cuartel de acá, en Sultepeque, pensó poner una comandancia en el caserío Providencia, que ahí es la iglesia del Cantón Nombre de Dios. Ajá. Y entonces todos nosotros los patrulleros salíamos a recibir órdenes de él allí, para donde estaban los soldados que habían mandado los coroneles, hasta el coronel hacia la frontera de Honduras. Allí les tocaba a nosotros ir por los aposentos, Mundo Nuevo, Naranjo, Tiscatal. Allí este Tiscatal quedaba frente a San Antonio de Tamasca. ¿Cuánto hace eso ya? Estamos hablando, ¿cómo se llama usted, perdón? ¿Cómo se llama usted? Osmín Martínez. Osmín Martínez. Estamos hablando de los años que... Pues allí fue como el 69. ¡Qué memoria! Y lo otro... 69, estamos hablando de 53 años, 54 por ahí, ¿no? Por allí quizás Por ahí, sí. más, pero que... Sí, por allí, ajá, Sí. ajá. Entonces el otro comandante estaba en San Gregorio. Y allí se dirigía el otro batallón de soldados para aquí, para el lado de Remolino, el Zapote, y esto como se llama allá, el río Caicique, y los otros estaban en San Carlos para abajo, y ese río, Lempa, queda frente a San Juan Novedén. Allí baja el río Torola, que allí es esa punta de Tintura. Allí se oían las partes. El ejército, pues, el catracho no vino tanto a la frontera porque había unas patrullitas, pero donde iban tiraban algunos tiros y donde iban los agarres, pues ni el camino hallaban, pero... ¿Se corrieron? ¿Sí? ¿No aguantaron los catrachos? Hay que ser pues realista porque... ¿No aguantaron los catrachos? ¿Ah? ¿Los catrachos no aguantaron nada? No aguantaron nada, sí, así fue por todos lados. Ah. Fíjate que, pues, y así hasta lo largo de la frontera de Salvador, Honduras. Y pues, el 14 de julio, a las 6 de la tarde, las noticias que ya la aviación hondureña venía para El Salvador, y la de... Esto fue en el 69. 69, qué memoria, ¿verdad? Cuando menos pensaban que ellos iban a salir para acá, estaban cayendo los bombazos en el aeropuerto Toncontín, Tegucigalpa, Honduras. O sea, la aviación de El Salvador le ganó el pastel a ellos allá. Entonces fue adelante, por eso les destruyó el brazo derecho que podían haber hecho algo ellos. Después de eso siguieron, aparecieron unos avioncitos ahí, que uno creo que por aquí y otro por aquí por la 5 de noviembre, pero que pues no hubo las patrullas aquí en los pueblos cuidando con corvas y pistolitas, y porque como las noticias eran grandes, de que venían y se habían pasado, pero si estaban los retenes. Estamos hablando, conversando aquí con La guerra trae muchas cualidades de veteranos de la guerra de El Salvador, Honduras. para batir la mente a la gente. Y entonces y las informaciones, cómo iban allá a las fronteras, el POI, el Amatillo, y cómo entraron el ejército, no aguantaron cuando los habían entrado. Y entonces el señor Fidel Sánchez Hernández, él ya cuando tenían como unos 12 horas, se vistió de sacerdote. No me diga. Y entró a donde estaba el gobierno. ¿Él era un coronel o qué era? Coronel general. ¿O general? General Fidel Sánchez. De las Fuerzas Armadas de El Salvador. General Fidel Sánchez Hernández. Era el señor Bajoncito. ¿Usted lo conoció? Yo lo conocí. ¿Y él se vistió de sacerdote? ¿Se vistió de sacerdote? Se vistió de sacerdote y llegó y pidió ausencia a las autoridades que estaban rodeando el gobierno Sánchez, ¿cómo se llamaba? El gobierno Catracho, y le dijo, ahorita no he olvidado el nombre, pero que le llegó y le dijo, mire, señor, le dijo, quisiera pedir una audiencia, le dijo, que yo quisiera confesarle al gobierno, porque esta guerra que está, le dijo, pues es necesario, le dijo, no se sabe, le dijo, que puede haber una caída de parte de él y es necesario que vaya preparado. Yo le dijo, pues, ¿cómo no? Le dijo, entonces las autoridades que lo rodeaban, y entonces dijo, voy y lo confesó allí, le dijo, ahí le preguntó que cómo estaba, cómo se sentía,
ahí le dijo el gobierno catracho al obispo, al padre, pues, que él se sentía abatido porque había perdido gente y pues, deseaba pues que mejor se parara y pidiendo, yo voy a pedirle, dijo, auxilio a los países amigos de otros lugares para que intervinieran con los ejércitos salvadoreños, con el gobierno en primer lugar, para que dialogara, que mejor que lo perdonara y que ahí pues iba a ser, pero que fueron llegando, que se culminaron las 100 horas, pues se fue calmando ya la guerra, pero sí. Me llega. Pero ya pero yo le pregunto a usted como padre, cuando entra mi sargento Esposorio a las filas del ejército, ¿qué sintió usted cuando dijo mi hijo se va a meter al ejército? Pues estaba duro, pero como yo sabía que nosotros los hombres para eso somos, para defender nuestra patria, y aquellos pues que siguen congregados a la otra, pues conocíamos que algo como que estaban perdidos. Porque, Dios con ellos, ¿verdad? Ajá. Así también fuimos nosotros, pero más o menos. Y se me olvidó una cosa, pero se lo puedo decir, si cuando los tratados de paz nosotros hubiéramos habido un comandante, hubieran dado también con sus libros anotando en el primero y el segundo, que fue en Guatemala, y después el otro en México, nosotros hubiéramos recibido una pensión tempranera. Porque se decía que íbamos a tener el final de la guerra, que íbamos a tener una pensión, todos los veteranos de patrulleros y veteranos de armas. Ese es el beneficio que se está recibiendo ahora. Pero los duró un gran sacrificio, porque mire desde cuándo y hasta cuándo. Y hasta ahora. Hasta ahora está dando. Bueno, nosotros lo conformamos porque yo comencé a recibiendo hace como 4 años, posiblemente, no le voy a decir bien, pero que $50. Válgame. Y los del monte, voy a decirle, esos fueron beneficiados. Con terrenos. Y con dinero. Sí, y les construyeron, a muchos se les trajeron su propia casa. Sí, sus casas, en fin. Y ahora usted me comentaba que durante usted iba a visitar a mi sargento Esposorio, usted se encontró con ataques, como ¿dónde? Sí. El primero lo tuvo él Reglutilla, aquí de Santa Marta. No le creo. Sí, Ahí lo agarraron él, ahí se topó con los guerrilleros. Los muchachos de allí. Allí se perdió un compañero que era de River Chute, ahí del lado de Chunte, con todos los jugueles, vaya los jugueles, porque en realidad pues no, así es, cuando hay una cosa de esas, siempre tiene que haber baja, porque en realidad no son dulces los que tiran. No un dulcito, ¿verdad? Platero. Somos un canal diferente que te lleva las historias que te harán sentir el momento.